Hola a todos, bienvenidos a Lorenzo Know-How. Hoy quiero hablaros un poco del Espetit. Sobre el Espetit ya se ha hablado mucho, hay mucha gente que lo conoce, gente que tiene confianza ciega en él por los resultados que ha obtenido, gente que todavía no lo conoce. Quiero explicaros un poco la base del concepto de este señuelo. Bien, este señuelo, como algunos conocéis, es el sucesor del Espetron. El Espetron es un señuelo específico para pescar grandes depredadores en el mar, y el Espetit es una versión más polivalente y específica para pescar lubina, bass y otros depredadores que requieren de otro movimiento, que requieren otras características en un paseante. Sobre esto podemos hablar en otras ocasiones. Como bien os digo, este señuelo es un señuelo que tiene 2 años de pruebas en la sombra, pescando con gente que es el tipo de pesca que más practicamos. De verdad que llevamos muchos años haciendo este tipo de pesca y creo que con un poco de propiedad podemos hablar de ello, ¿vale? Básicamente es un señuelo que tiene bastantes características que lo hacen un señuelo principalmente muy fácil de utilizar, ¿vale? Es un señuelo que no requiere de una gran experiencia para mover paseantes, ni tampoco te exige tener un equipo demasiado equilibrado, pese a que cuanto más equilibrado sea, mejor vamos a pescar, ¿vale? Pero es un señuelo que nos permite con una mínima atención sobre lo que estamos haciendo, hacer un walking o un sliding, muy sencillo de ejecutar. Es un señuelo que pesca muy bien lento, sobre todo cualquier paseante, cualquier steelbait, cuando pesca rápido, más o menos todos tienen la misma efectividad, pero sobre todo el potencial de este señuelo es en aguas presionadas, en aguas en las que los peces pues ya tienen demasiada experiencia, demasiados tiros dados y saben muy bien, conocen muy bien el engaño. Hay veces que son complicados de hacerlo volver a comer, ¿vale? El Espetit, una de sus características más importantes es que cuando está parado se mantiene en una posición muy natural, se mantiene horizontal, y esto a vista de los depredadores muchas veces lo hace una presa mucho más fácil de cazar. Y en el caso de que el depredador, pues bien sea porque el agua está fría, bien sea porque no tiene la actividad, está en un periodo de actividad alto, hace que lo tome con mucha más facilidad que otros steelbait que necesitan y requieren de un movimiento más continuo, ¿vale? Este señuelo lo bueno que tiene es que puedes hacer una acción mucho más pausada y te permite tener te da un margen de error que no te dan otro tipo de steelbait. Aparte, la parte de abajo nosotros diseñamos una cavidad con la que cuando haces el walking o sliding muy seco y corto, te permite crear una onda, una estela de burbujas por la superficie y dar un poco de conmoción. Como bien sabéis, hay 4 tamaños, todos los tamaños están disponibles en colores Ghost, en colores sólido, colores Mimetic, que es un color que realza todos los detalles cuando está dentro del agua. No, lo que hace es que imitamos un pez que no brilla. Hay muchos peces que no son, sobre todo, no son colores que proyectan un reflejo, y lo que tratamos es de imitar el brillo que hace el pez dentro del agua. Cada tamaño tiene su rattling específico y cada rattling emite una frecuencia que la hemos probado a conciencia para cada situación, ¿vale? Este año va a venir uno nuevo, que es el Espetit 70. Mucha gente que pesca ligero me ha preguntado, me ha pedido muchas veces un Espetit más pequeño que el 95, que pese a ser pequeño, pues es evidente que para muchas circunstancias y para algunos equipos pues no es el señuelo más adecuado. La pesca necesitamos tener, sobre todo en topwater, pues ya sabemos, necesitamos tener un abanico de tamaños, colores, para adaptarnos a cada situación, ¿vale? Como punto tendría que deciros que el 95 y 110, que
están hechos para pescar con un equipo más específico para la lubina, y el 110 al 140, del 110 al 140, están hechos para una pesca más general. Bien puede ser para lubina, puede ser para bass, puede ser para palometón, puede ser para otro tipo de especies en los que a más requiramos de un equipo un poquito más potente, un poquito más específico. El 140, que es el tamaño más grande que hay, se ha desarrollado y se ha hecho para acompañar al espetrón, dado que el espetrón muchas veces necesitamos un equipo demasiado específico. A diferencia del Spetit, que es un señuelo que te permite mucho margen de error, el espetrón requiere de un equipo muy concreto para poder sacarle rendimiento, ¿vale? El 140 se ha hecho con la finalidad de complementar al espetrón más o menos en su tipo de pesca, no así para el atún y demás, que aunque se puede utilizar y puede aguantar, no se ha desarrollado para ello. Se puede utilizar, pero el equipo que vais a utilizar con los triples que le vais a tener que montar para pescar atunes va a perder un poco la gracia y el encanto que tiene ese señuelo, ¿vale? Pero bien que podéis pescar anjovas o palometones, depredadores que están por debajo del atún, y os va a permitir utilizar un equipo mucho más liviano. La mayoría de gente utiliza cañas hasta 45 gramos o así, 50 gramos, no vais a pescar con cañas de 60, 70, 80 gramos, que es lo que se necesita, y un carrete tamaño tipo 5000, que es lo que se necesita para poder mover con las características que requiere utilizar ese señuelo, ¿vale? El Spetit 140 lo podéis utilizar con equipos más ligeros, con carretes tipo 4000, que es lo que normalmente utilizan todos los mortales, y ya os digo, cañas hasta 15-45, una caña que normalmente utilizáis para ir a la costa, para pescar, o para ir de embarcación, o pato, o kayak, lo que sea. Una caña que utilizáis para la mayoría de ocasiones, así que es un señuelo súper polivalente, súper todoterreno, que siempre que lo llevéis en la caja lo vais a poder utilizar en infinidad de ocasiones, ¿vale? Nada, bueno, vamos a ir mostrando poco a poco vídeos. Primero quiero enseñaros un poco la facilidad de uso de este señuelo, que es un señuelo que no requiere ya veréis que es un señuelo que te permite hacer paradas y hacer pausas, y en todo momento el señuelo da la sensación, y no la sensación, y es que está pescando. Y bueno, vais a ver un poco, quiero que veáis la base, el fundamento con el que hemos hecho este señuelo. Es un señuelo que, ya os digo, no puede faltar en vuestras jornadas si os gusta pescar a topwater. Tenéis toda una gama de tamaños y de colores para todas las situaciones que requeráis, con rattling, silent, en todos los tamaños que necesitáis para nuestros depredadores, tanto en agua dulce como en agua salada. Es igual de efectivo tanto en un sitio como en otro, y creo que, bueno, es un señuelo que, si todavía no lo tenéis y no lo habéis utilizado o no le habéis dado confianza, debéis hacerlo, porque de verdad que como creador del producto, que para vosotros, vuelvo a repetir, para mí no es un producto, es algo muy especial. Hemos invertido mucha experiencia, horas, y creo que cuando lo probéis y le deis confianza, veréis el potencial de este producto, ¿vale? Así que nada, yo, bueno, todos estos voy a ir haciendo vídeos sobre el tipo de capturas que hemos estado haciendo. Básicamente yo voy a hablar de la pesca y los depredadores que tenemos en nuestro ratio, y nada, empezaremos con un vídeo enseñándoos un poquito cómo se mueve, la facilidad de ejecución que tiene. Y bueno, nada, quiero también aprovechar este vídeo para comentaros que ahora en febrero tendréis disponible el nuevo tamaño 70, ¿vale? Que son 7 centímetros, 6,8 gramos para pescar con equipos light. Y bueno, creo que va a ser otro caramelo indispensable para toda la gente que os gusta pescar ligero, y para los que bueno, sabemos que en muchas ocasiones requerimos de un señuelo más pequeñito para esas condiciones. Así que nada, espero que lo disfrutéis, y como os he dicho en otras ocasiones, cualquier duda que tengáis y os pueda echar un cable, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través de todas las redes sociales. Estoy encantado de poder echaros un cable, ¿vale? Pues venga, chavales,
Un saludo.